Hola, buen día. Este tema de termodinámica, que es un poquito amplio y largo, tiene ya un video que había utilizado en el pizarrón con ejercitación, con ejemplos, pero este gráfico va a ser más prolijo, más preciso. Me encantaron los dibujos, estimula mucho los colores. Entonces, cuando ustedes tienen ecuaciones que van a tener que utilizar, pinten con colores. Lo más importante, escríbanlo. Eso les va a activar mejor la cabeza, pues son muchos temas que hay que ver. Bueno, que la termodinámica es un poco de mezcla entre física y química, que lo que va a utilizar es ver los cambios que hay en la presión, en la temperatura, en el volumen, en la energía que hay en un cambio físico o químico, que a veces esa energía que se utiliza es para transformarse en otra energía, o bien para una reacción que libera o que absorbe energía o que produce un trabajo, un cambio con un trabajo, una energía que se utiliza para producir un cambio, a lo mejor, o un trabajo. Estos son las magnitudes que nosotros tenemos que manejar. Una es la energía interna. Lo pueden encontrar con una U o con una E. Ojo cómo se los dieron en la facultad, porque claro, ya energía es con E, entalpía es con E, entropía es con E, energía libre es con E. Por lo tanto, a lo mejor energía interna lo van a encontrar más con la U que con la E. Depende del libro donde lo miran. Vamos a ver qué significa la energía interna. ¿Qué significa entalpía? La entalpía, que es otro tipo de energía, se representa con una H. No es que me tragué la H en ese, se llama entalpía y se indica con una H. Entropía es otro tipo de orden o desorden del sistema que también tiene que ver con energía, que se indica con la S. Y energía libre, que es la energía de Gibbs. Energía libre también tiene que ver con energía, pero después veremos qué pasa con esto, que se indica con una G. Esas cuatro magnitudes tienen un significado, una manera de interpretar con ecuaciones distintas. Vamos a tener que utilizar todo junto en algunas ecuaciones, otros por separado, y veremos ciertos conceptos que vayan resumiendo ustedes. Esto que sale en este video, vayan anotando las ecuaciones más importantes. Lo que también tenemos en el otro video, donde está usando el pizarrón, tengo todos los despejes de las ecuaciones que salen de esto. Bien, estas magnitudes que se indican con un símbolo, es lo que les dije hace un ratito, energía interna U, o por ahí aparece una E, depende. El significado es la energía de un sistema, la energía total de un sistema, que comprende la energía, todos los tipos de energía, la energía cinética y la potencial de las partículas que hay ahí adentro. Esas energías se usan en kilojoule, en calorías, depende. Después también veremos qué unidades, cómo lo manejamos. La entalpía, que sí o sí va con la H, es la cantidad de energía térmica que hay en cada sustancia que existe. Cada sustancia tiene, formando un enlace o rompiendo ese enlace, tiene una entalpía, que veremos, una entalpía de formación, una entalpía de ruptura, una entalpía de reacción. Entonces, la cantidad máxima de energía térmica que podemos extraer o liberar manteniendo la presión constante. Para poder calcular esto tenemos que trabajar a presión constante. De todos modos son datos que nosotros vamos a obtener a partir de datos que sacan de los libros. No es que tenemos que hacer el cálculo nosotros. Entropía, que se indica con S, lo que describe la capacidad de espontaneidad o no de una reacción. Y esto tiene que ver con el grado de desorden o de orden
que hay en el sistema. Ese valor de entropía siempre va a tener un significado positivo. Ahora, la energía interna, la entalpía o la entropía se utiliza en unidades, calorías o joule, lo que más van a trabajar en joule, pero verán que la energía interna, la entalpía o la energía libre se usa en kilojoule. Y la entropía, que tiene que ver con una energía mucho menor, se usa en joule. Así que vamos a tener que utilizar siempre con las mismas unidades si lo aplicamos en una ecuación. La energía libre es la parte de energía que se aprovecha en una reacción química o se utiliza para hacer un trabajo mecánico. Así que, de todos modos, la energía que tenemos en el universo es la energía que hay. Lo que puede hacer es una energía transformarse en otro tipo de energía, pero no se puede ni crear ni destruir. Justamente la primera ley de la termodinámica es la ley que nos dice que la energía no puede ni crearse ni destruirse. Solo puede cambiarse de una forma a la otra. Es más, la energía se puede transformar en el trabajo que se va a producir. Entonces, supongamos que tengo un sistema aislado que yo quiero analizar, este que estoy marcando. Ese sistema va a tener una energía acumulada, que es la energía de todas las energías que tuviera acá adentro. La energía de trabajo, de cinética, de lo que sea. Ese sistema tiene una cantidad de energía acumulada. Puede ser que ese sistema reciba energía del medio de afuera de ese sistema, del entorno, la energía del medio ambiental, o sea, del medio de afuera de este sistema, puede recibir energía o puede liberar energía. Si recibe energía, gana energía, va a liberar ese trabajo, lo va a hacer haciendo un trabajo. En cambio, si libera esa energía, va a absorber un trabajo para liberar esa energía, de modo tal de que la energía total sea la misma. No se crea nada ni se destruye nada. Se transforma en otra energía o en otro trabajo. O sea, esa energía se puede transformar en trabajo. Vuelvo a repetir lo mismo. La energía no puede ni crearse ni destruirse, o sea que ese calor que yo recibo se puede transformar en un trabajo, realizando un trabajo. Entonces, si el trabajo me queda negativo es porque recibo el trabajo. Si yo recibo ese trabajo, voy a liberar esa energía. Q lo voy a ceder. No puedo obtener las dos cosas, el trabajo y la energía. Si recibo la energía, doy trabajo. Si me dan trabajo, libero esa energía. De modo tal de que el sistema se sigue cumpliendo, que se mantenga la energía. Variación Q, la energía, va a ser igual a la variación de trabajo más la variación de energía interna que tiene el sistema. Entonces, delta Q es el calor neto absorbido por el sistema. W es el trabajo neto realizado por el sistema sobre sus alrededores. Y la variación de entalpía interna es el cambio de la energía interna. Entonces, uno será absorbido por el sistema y liberado sobre el sistema el trabajo, de modo tal de que la energía total sigue siendo la misma. Este sistema tiene un trabajo realizado sobre el sistema. Le doy sistema. Ese trabajo es mayor a 0, es positivo, por lo tanto va a ceder energía exotérmica, va a liberar Q, la energía va a ser negativo. O al revés, el sistema da
trabajo afuera del sistema, por lo tanto el trabajo va a quedar negativo, va a absorber energía, calor absorbido, endotérmico será esa reacción. Entonces cuando absorbo energía, doy trabajo afuera del sistema. Cuando recibo el trabajo, libero la energía. Por lo tanto, delta U, que es el cambio de energía interna, va a ser igual a Q, el calor añadido al sistema, menos el trabajo efectuado por el sistema. Entonces, ese valor, vamos a ver, ese trabajo tiene que ver a veces con la presión y el volumen. Lo que estuvimos viendo mucho es por modificaciones de volúmenes. ¿Cuándo puedo modificar los volúmenes? Exclusivamente para gases. Nunca puedo comprimir un sólido o un líquido. Por lo tanto, en un proceso, pero a volumen constante, no puedo comprimir, el volumen me da 0, la variación de energía o U, porque recuerden que se puede ver con la energía interna, con E o con U, es igual a Q, el calor, más el trabajo. Pero ese trabajo tiene que ver con la presión y el volumen, y la variación de volumen. Pero esa variación de volumen va a ser 0, porque el volumen se va a mantener constante. Por lo tanto, Q, la energía interna, va a ser igual al calor que absorbé o liberé. Entonces, acá lo que no voy a tener es trabajo. Entonces, el calor a volumen constante es igual a la variación de energía interna. Pero acá no se produce trabajo. En cambio, si yo voy a mantener presión constante, lo que yo puedo hacer es variar el volumen. Puedo achicar o agrandar el volumen a una presión constante. Por lo tanto, Q es igual a la entalpía. ¿Por qué? Porque delta H me va a dar igual al trabajo, esa Q, que es el valor, la variación de entalpía es Q más el trabajo, y Q es la entalpía, tiene que ver con la entalpía. Por lo tanto, delta E me va a dar igual a la variación de entalpía, que equivale a Q, menos la presión por la variación de volumen. La presión se va a mantener constante, pero delta H va a tener una variación. Entonces acá voy a tener un trabajo. Bueno, y acá tenemos trabajos, exclusivamente esto sería un poco para gases, y tiene que ver con lo que vimos para estado gaseoso. Recuerden que un trabajo, bueno, una reacción isotérmica quiere decir que mantengo la temperatura. Entre presión y volumen hay una relación inversamente proporcional. Por eso es una hipérbola equilátera. En ese caso, la energía interna, la variación de U, me va a dar 0. ¿Por qué? Porque en este caso yo mantengo la temperatura constante. Al tener la temperatura constante no tengo energía. Por lo tanto, 0 va a ser igual a Q menos el trabajo. Por lo tanto, Q va a ser igual al trabajo. O sea, esa energía se va a transformar en trabajo. Representación de esto, la energía interna será nula. No cambió la energía. Lo que cambia es transformarse esa presión que se está haciendo, se modifica la presión y el volumen, y esa transformación termina siendo un trabajo, que es la compresión o descompresión de ese gas. Entonces representa en un diagrama de presión y volumen, la presión disminuye y el volumen aumenta. Entonces el proceso es isotérmico, tengo la misma temperatura, por lo tanto no tengo cambio de energía. Este trabajo es positivo cuando el gas se expande. Cuando agrando, el trabajo se expresa como positivo. Cuando comprimo, achico el volumen, el trabajo se expresa negativo. Eso es muy importante, anoten esas cosas puntuales, que es muy importante. Descubrir. No podemos destruir nada, justamente.
Isocórico o isovolumétrico quiere decir que mantengo el volumen es el mismo. Pero ¿qué pasa entre presión y temperatura? Cuando estamos calentando un sistema, energía hay acá. Entonces, trabajamos la relación entre presión y volumen, nosotros vemos que es inversamente proporcional. Pero eso es una ecuación, esto es otra ecuación, otro gráfico, donde yo mantengo digamos, en este caso el volumen, pero modifico la presión. ¿Por qué? Porque modifiqué la temperatura. El volumen se mantiene constante, la energía interna va a cambiar porque estoy calentando este sistema. Eso va a ser igual a Q menos el trabajo. Trabajo no voy a producir. ¿Por qué? Porque yo mantengo el volumen. O sea que esa energía, el trabajo, era su valor de temperatura y calor, voy a terminar eliminándolo. Por lo tanto, la energía interna va a equivaler con Q, que son las calorías que voy a utilizar para no producir el cambio. No produce ningún cambio. Mantengo el volumen, modifico la presión porque la temperatura cambia. De esta manera cambio la energía. De la misma manera, cuando es isobárico, quiere decir que la presión es la que se mantiene constante. Tengo la misma presión a temperaturas distintas. Los volúmenes van a ser diferentes. Por lo tanto, el trabajo va a existir. ¿Por qué? Porque la presión es la que se va a mantener constante, pero la variación sí se va a mantener. Por lo tanto, Q me va a dar igual al trabajo más la energía interna. Recuerden, si el sistema se expande, delta H es positivo, mayor volumen, entonces el sistema hace un trabajo positivo. Si el sistema se contrae, a chico, delta B es negativo, entonces el sistema realiza un trabajo negativo. Es parecido a lo que vimos hace un rato. Por lo tanto, al modificar la temperatura, es donde estamos modificando la energía. Y el gráfico del proceso adiabático implica los tres factores juntos: presión, volumen y temperatura. De alguna manera, en ese sistema, lo que vamos a ver es en el cual el sistema termodinámico, generalmente el fluido que nosotros vemos tiene un trabajo porque tengo al mismo tiempo los tres factores: presión, volumen y temperatura. Cuando se realiza un trabajo, el término adiabático hace realizar un volumen. Al modificar el volumen, parte de su calor va a producir trabajo. O sea que voy a tener simultáneamente, depende de si cambio la energía o no cambio la energía. Si caliento el sistema o enfrío, pero quiero mantener su energía, entonces sí voy a trabajar un trabajo, voy a realizar un trabajo. Dentro de esto, además de la energía libre, vamos a trabajar la entalpía estándar. ¿Qué quiere decir entalpía estándar? Entalpía estándar significa la entalpía, la energía que tiene en condiciones estándar, o sea, a una presión de una atmósfera y 25 grados centígrados, que serían 293 Kelvin. Ese valor no lo usamos, pero es un dato importante porque solamente en esas condiciones se mide y se aplica en las ecuaciones. Si esto, además de hablar de un gas, estuviera en solución, esa solución está en una concentración 1 molar. Esa condición estándar 1 molar. Entonces, cada una de las sustancias que reaccionan, ya sean reactivos o productos, tienen una entalpía de formación determinada que se mide. La variación de entalpía
es la diferencia de entalpía de los productos menos la entalpía de formación de los reactivos. Esa variación de entalpía, ese cerito no es carga. Ese cerito quiere decir que es en condiciones estándar. La variación a partir de una reacción es igual a la suma de los moles de los productos por la variación de entalpía de formación de los productos menos la suma del número de moles de los reactivos por el número de variación de entalpía de formación de los reactivos. Siempre es productos menos reactivos. Esto se hace a partir de la ecuación balanceada y en la ecuación tendré que considerar los coeficientes de la ecuación. Si hay 1 mol, 2 moles, 3 moles, multiplicados por la entalpía de formación, esa entalpía de formación está calculado por las kilocalorías que tengo por cada mol. Por eso si hay 2 moles o 3 moles, lo tendré que multiplicar de los productos y de los reactivos. Entonces, esa variación puede dar que el reactivo tenga menos energía que el producto. Entonces, el producto menos el reactivo me va a dar un valor positivo. Me va a dar una reacción endotérmica. Al revés, si el reactivo tiene más energía que el producto, el reactivo tiene un valor mayor al producto. Por lo tanto, esa variación me va a dar un valor negativo. No quiere decir que es negativo el valor, sino que el producto es menor al reactivo. Esa resta me va a quedar negativo. Esa es una reacción exotérmica. Y acá se aplican, digamos, dos leyes en una. Cuando se produce una reacción química, la reacción de A más B me da C y eso produce una reacción endotérmica. La opuesta, donde C me va a dar A más B, tendré la reacción endotérmica. Por lo tanto, la energía que se pierde va a ser igual a la energía que se gana. Y si esa reacción se produce en varias etapas, la energía total va a ser igual a la suma de las energías parciales de cada una de las reacciones químicas. O sea, a veces no es necesario o a veces no tengo el dato de la variación de entalpía de reacción de una reacción química, pero tengo variaciones de entalpía de reacciones parciales y podremos hacer en etapas por separado y haremos reacciones intermedias para terminar de formar esa reacción total a la que queríamos llegar. Al final de este vídeo hay un montón de problemitas para resolver, para que vean cómo se va a ir resolviendo estas etapas que le estoy diciendo medio en el aire y con las ecuaciones, con ejercitaciones resueltas. Bueno, esto muy general, la entalpía de la reacción, entonces se puede expresar de distintas maneras. Puede ser la variación de entalpía de reacción. Si es de reacción, tengo que tener una ecuación balanceada con reactivos, productos. Los reactivos siempre los que están a la izquierda, los productos los que tengo hacia la derecha. Y voy a tener siempre la suma de los moles de los productos menos la suma de la forma de los reactivos. Siempre productos menos reactivos. Dentro de las reacciones podemos tener el caso de la combustión, que es un tipo de reacción química. Entonces tendré que hacer la suma de balanceado, la energía o la entalpía de los productos, 2 por lo del dióxido de carbono más 3 por
la entalpía del agua menos la entalpía del reactivo, además sumando el otro reactivo. Cuando la sustancia es una sustancia simple, oxígeno, nitrógeno, formada por una sola sustancia, su entalpía de formación vale 0. Cuando es una sustancia compuesta, la entalpía de formación va a tener un valor, más o menos, carga positiva o negativa, con un valor determinado. Y también la entalpía de formación, ¿cómo hago para formar un compuesto? Entonces, ¿de dónde voy a formar esa entalpía de formación? Va a ser la entalpía del producto menos la de los reactivos, que por supuesto los reactivos, si son sustancias simples, su entalpía vale 0. Segunda ley. La segunda ley de termodinámica se habla de todo proceso que ocurre desde un estado de baja probabilidad, es cuando algo es probable, cuando tengo entalpía, una entalpía positiva. Cuando esa variación de entropía es mayor a 0, o 0 quiere decir que eso es espontáneo, hay probabilidades de que se encuentre. Cuantas más probabilidades tengo, mayor desorden voy a tener. Vamos a suponer que yo tuviera hielo. ¿Qué probabilidades tengo con el hielo? ¿Que se derrita o no? Bueno, la posibilidad es que se desorden, que se derrita. Esa es la posibilidad. La entropía es la medida del desorden o azar del sistema. En todo sistema aislado, la entropía siempre va a ir aumentando, siempre, hasta que alcance a un equilibrio. Esta segunda ley está hablando de la probabilidad o de posibilidad de que haya una reacción. ¿Cuándo se produce una reacción? Cuando la variación de entropía da 0 o positivo. Eso es porque es una reacción espontánea. Si la variación de entropía me diera negativo, no es espontáneo. Espontáneamente no se produce la reacción. Y eso es muy importante. Y lo de energía libre también. Ya lo veremos después. Eso es muy importante para darme cuenta si las ecuaciones que a mí me están planteando son posibles o no. ¿Es real? ¿Eso se produce espontáneamente o tenemos que darle algo extra para que se pueda producir la reacción? Entonces, acá, por ejemplo, tengo un gráfico. En este gráfico tengo una válvula cerrada en dos volúmenes cerrados. Acá hay lleno de gas, acá está vacío. Si yo abro esa válvula, espontáneamente el gas se va a exponer, para bajar su presión se va a ir hacia el volumen donde no había moléculas, de modo tal de estar en equilibrio. Esto es espontáneo. Ahora, si yo vengo espontáneamente, ya lo tengo abierto, y yo quiero que solito se vaya, estas moléculas que tengo acá se vayan para allá, que esto vaya para allá, espontáneamente es imposible. No quiere decir que nunca se va a producir. Puede ser que yo le dé una presión, que yo haga algo para que esto se produzca. Pero espontáneamente no se va a producir. Supongamos que yo tengo una pelota acá adentro. Se puede caer, pero la pelota que se cayó, ¿se puede subir sola? No, la tengo que subir yo. Es la única posibilidad. Entonces, el sistema de entropía del universo, la entropía del universo, que es el sistema que yo tengo, más todo el entorno, todo lo que hay, la entropía total es la suma de la entropía del sistema más el entorno. Ahora, yo ya sé que el sistema entorno, que está fuera del sistema, es igual a
tiene que ver con el trabajo y con la energía. Entonces, menos delta H, la entropía del sistema, sobre un tiempo dado, una temperatura, absoluta dada. Por lo tanto, el sistema del universo va a ser igual a la suma del sistema de entropía del sistema menos la variación de entalpía en un tiempo dado. Entonces, únicamente a partir de la información sobre los sistemas a presión y temperatura. Tengo que trabajar, y eso también, siempre temperatura absoluta. Que como esto estaría todo en condiciones estándar, yo tendría que trabajar a 293 grados Kelvin, porque serían los 25 grados centígrados. Siempre se trabaja en esa unidad. Entonces, acá tengo el dibujito de una sustancia en estado sólido, muy comprimido, intermedio, más separados, más desorden. Acá hay un desorden total. Alta entropía, por el alto desorden que tengo. Voy achicando el desorden, voy ordenando cada vez más. Cuando ordené totalmente, tengo baja entropía, bajo nivel de desorden. Cuanto más orden tengo, bajo nivel de desorden, más orden voy a tener, bajo entropía. Y la entropía se calcula, la variación de entropía se calcula parecido a lo que vimos para entalpía. Es igual a la suma de la entropía de los productos multiplicado por la cantidad de moles que tengo menos la entropía de los reactivos multiplicado por el número de moles de cada uno. Solo que los reactivos o los productos, pero en estado como sustancia simple, tiene entropía. Todos los valores de entropía de cualquier sustancia siempre es positivo. Siempre es positivo. Pero puede ocurrir que los productos tengan mayor entropía que los reactivos, entonces esa variación me da positivo, o al revés, que los productos tengan menos entropía que los reactivos, por lo tanto la variación de entropía me dé negativa. La variación puede ser positiva o negativa, pero la entropía individual de cada sustancia es positivo. En cambio, la entropía, siempre da positiva. La entalpía puede ser positiva o negativa y las sustancias simples tienen entalpía cero. Es para recordar esto, que no usamos más o menos la misma ecuación, pero tengo que considerar que la entropía tiene valores en todos los casos. Puede dar su variación positiva o negativa y que esto se utiliza en Joule. La entalpía, que se produce de la misma manera que son productos menos reactivos, el tema es que cada entalpía por su lado puede ser positiva o negativa. Que las sustancias simples tienen entalpía cero y que la variación de entalpía puede ser también positiva o negativa, pero se usa como kilojoule por cada mol. Entonces hay una diferencia cuando tenemos que hacer los cálculos. Entonces, acá está otra vez escrito esto, que la variación de entropía es igual a la suma de los productos menos la de los reactivos. Recuerden que todos tienen un valor, que ese valor se usa por cada mol, por lo tanto tendré que considerar la ecuación.
Y después, ¿qué pasa con la entropía en un sistema? A temperatura constante o a presión y temperatura constante. A temperatura constante, yo lo que voy a hacer es despreciar el otro valor. Varió la temperatura, entonces la entropía del entorno va a ser igual a menos Q del sistema sobre la temperatura. Ahora, si estoy a presión y temperatura constante, por lo tanto, la entropía, la variación de entropía del entorno me va a dar la variación de entalpía del sistema sobre la temperatura. Ojo que esto es con carga negativa, porque esto será lo positivo, va a ser igual a lo negativo. Entonces, el entorno es una fuente grande de energía a temperatura constante. El cambio de entropía del entorno depende de cuánto calor absorbe o desprende el sistema. Los datos que a mí me dan es por cada mol. Hay que ver cuántos moles vamos a utilizar. Tercera ley de la termodinámica. De acuerdo a esto, es un poquito lo que decimos para acá. Esto tendría el orden al desorden. Para allá va a ir desde el orden al desorden total. Cuando voy calentando el sistema, más vapor, más desordenado está. Entonces va a ir aumentando la temperatura, aumenta la energía cinética porque se mueven cada vez más rápido, aumenta el desorden, aumenta la entropía. Cada vez más entropía cuanto más desordenado tenga. De acuerdo a la tercera ley, ¿qué es lo que dice? Que el valor para la entropía es 0 cuando el sistema sólido está en un cristalino perfecto a temperatura absoluta de 0 Kelvin. O sea, imposible llegar a una entropía 0. Absoluta, imposible. Es como comprimir, aunque sea un gas, lo puedo comprimir a un 0, es prácticamente imposible. Eso sería lo máximo que se podría llegar, que hasta ahora nunca se llegó. Bueno, acá aparece otro factor que es la energía libre. Es lo que aproveché, toda esa energía que utilicé, ¿cuánto utilicé de toda esa entalpía, ese movimiento, ese trabajo, esa entropía que yo tenía? Bueno, la energía libre de Gibbs en condiciones estándar, una de las maneras de expresarlo es la suma de la energía libre de los productos menos la energía libre de los reactivos. Entonces, delta G me va a dar la entalpía. Ya vamos a trabajar como que la energía de formación va a ser igual a la entalpía menos temperatura absoluta por la variación de entropía de formación. Esto también es una ecuación. Entonces, calculo a partir de los datos de la variación de energía libre de los productos menos los reactivos, o lo voy a calcular a partir de la entalpía de la reacción menos la temperatura absoluta por la entropía de reacción. Entonces son dos maneras de llegar a la energía libre, depende de los datos que yo tenga. Entonces la energía libre en condiciones estándar corresponde, bueno, a valores de sólidos y líquidos puros, no lo incorporamos, los gases a una atmósfera de presión, los que están en solución tienen que ser 1 molar, y después elementos, sustancias simples, no tienen valor, vale 0, como la entalpía o la energía libre de las sustancias simples tiene valor 0. Y después se trabaja a temperatura de 25 grados centígrados. Esto quiere decir que estoy trabajando en condiciones estándar. Todo esto lo enseñé en condiciones estándar. ¿Qué pasa si cambian esas condiciones estándar? ¿Cambia la presión o cambia la temperatura? Bueno, ahí va a cambiar todo. Va a cambiar la entalpía, va a cambiar la entropía, va a cambiar la energía libre. Y ahí tendremos que incorporar algunos factores que tienen que ver, compararlo con lo que debería ser en condiciones estándar, y tiene que ver con trabajar a presiones distintas, temperaturas distintas, o en condiciones de los que son acuosos
o sea, disueltos en el agua, que no es 1 molar. Y ahí tendremos que trabajar con equilibrio. Bueno, entonces, las ecuaciones que tenemos. La variación de energía libre es la suma de la energía de los productos menos la de los reactivos. Recuerden que tiene que estar la ecuación por los moles de cada uno de ellos. O supongamos que no estoy trabajando en condiciones estándar. Por lo tanto, la variación de energía libre, que no es normal, eso me va a dar igual a la variación de la energía libre en condiciones estándar, 0, más RT. R es la constante universal, 8,314 kilojoule por Kelvin por mol, por temperatura absoluta, la temperatura a la que estamos trabajando, por logaritmo neperiano natural de Q. ¿Qué es Q? La concentración de los productos sobre la concentración de los reactivos. Esto es cociente, es una cantidad de productos y reactivos en un momento dado. Por lo tanto, A moles de A más B moles de B, que me da C moles de C y D moles de D, K, si trabajo de equilibrio, me va a dar K, que me va a dar la concentración de los productos elevado a los moles sobre la de los reactivos elevado a los moles, donde A, B, C y D deben estar para gases o para acuosos. No se incorporan los sólidos o los líquidos. Y esto es en equilibrio. En equilibrio. Por lo tanto, si estoy hablando de K, que es equilibrio, si es equilibrio, delta G me va a dar 0. Cuando es equilibrio, delta G vale 0. Por lo tanto, delta G0 me va a dar igual a menos RT por el logaritmo neperiano de K, de la constante. Entonces, esto es cuando no estoy en equilibrio en condiciones que no son normales. Esto es cuando estamos en condiciones que no son normales, pero estoy en equilibrio. Cuando estoy en equilibrio tengo que trabajar de esta manera, cuando no estoy en equilibrio tengo que trabajar de esta manera. Esto es cociente y esto es constante. Son dos valores distintos. Bueno, acá es como que le faltaría el cerito arriba. Recuerden que delta G es la variación de energía libre estándar, póngale el cerito S, me va a dar igual a la variación de la entalpía, también estándar, menos la temperatura absoluta por la variación de entropía estándar. Recuerden las unidades que manejamos. Si delta G es menor a 0, el proceso es espontáneo. Si esa delta G me da negativo, es espontáneo. Si delta G es mayor a 0, no es espontáneo. Si delta G me da 0 es porque estoy en equilibrio. Y después, a presión y temperatura constante, el sistema, el sentido del cambio espontáneo es el sentido de la disminución de delta G. Supongamos que delta G me da positivo, eso no es espontáneo, lo que puede hacer es invertirse la reacción para que sí espontáneamente se produzca. Entonces, de esta ecuación yo también puedo despejar temperatura cuando delta G es equilibrio, delta G vale 0, porque estoy en equilibrio. Por lo tanto, delta H me va a dar igual, esta menos lo paso para allá, me va a dar sumando temperatura por delta S. Por lo tanto, temperatura me va a dar delta H sobre delta S. Al pasar para acá sumando, yo lo que hice es pasar dividiendo delta S. Son otras, todo sería en condiciones estándar. Me faltaría el cerito que no salió acá. Acá estarían los ceritos. Entonces, delta H. Vamos a ver, ¿qué pasa con la entalpía y con la entropía para darme cuenta si la energía libre es espontánea o no? Recuerden que para que sea espontáneo,
delta G me tiene que dar negativo. Supongamos que delta H es menor a 0, o sea que la reacción es exotérmica. Delta H es negativo, delta S es positivo, aumentó el desorden. Entonces yo tengo que hacer, delta G es la entalpía, la variación de entalpía menos esta temperatura. Si esto es menos y delta S es positivo, menos y menos me va a dar menos. Por lo tanto, delta G me va a dar negativo, es espontáneo, no hay otra. Entonces, si es exotérmica y la variación es positivo, sí o sí es libre. Supongamos que la reacción es exotérmica. Esto es negativo. Y esto, la entropía disminuye. O sea, delta S es negativo. Claro, esto es negativo y esto es menos la temperatura por esto que también es negativo. Claro, esta temperatura puede ser un valor mayor o menor que la variación. Por lo tanto, depende del valor, me puede dar positivo o negativo esa multiplicación. Depende. Si temperatura por delta S es menor a delta H, es espontáneo. O sea, si esto me dio negativo, perfecto, es espontáneo. Si este valor es mayor que la entalpía, no es espontáneo, porque esto me dio positivo, este valor me quedó negativo también, me va a terminar quedando no espontáneo. Si la reacción es endotérmica, delta H, esto es positivo, esto lo tendré que restar. Ahora hay que ver qué temperatura tengo. Si esto aumenta el desorden, esto va a ser negativo. El problema es cuánto vale esto. Este menos con este menos me puede dar mayor o menor con respecto a delta H. Por lo tanto, puede ser no espontáneo o espontáneo. Por lo tanto, una reacción, además puede ser endotérmica, esto es positivo, y el desorden disminuye, o sea que me va a quedar con un valor negativo, esto me va a quedar positivo, el menos con el menos me va a dar un más, me va a terminar quedando positivo, no importa la temperatura. Por lo tanto, si la reacción es exotérmica y la variación de entropía aumenta, o sea que es positivo, entonces el menos con el menos me va a quedar menos. Por lo tanto, sí o sí va a ser espontáneo. Si la entalpía es endotérmica y delta H, delta entropía, la variación de entropía es negativa, si disminuye el orden, que también es negativo, entonces sí o sí va a ser no espontáneo, porque delta G me va a quedar positivo. En cambio, si es exotérmica o endotérmica y las temperaturas cambian, puede ser espontáneo o no espontáneo. Va a depender de cuánto vale delta S y la temperatura. Entonces, hay dos cosas que tengo la seguridad de que me den positivos o negativos. Los otros dos van a depender de la temperatura a la que trabajamos. Y después recuerden que la espontaneidad es porque delta G es menor a 0, o sea, es negativo. Y acá hay ejercicios. Me están dando los gramos de agua con la fusión, con cuánta energía necesito, o dar la entalpía de formación, siempre es de los productos menos la de los reactivos, usando los valores de cada uno de ellos. Están resueltos, me pueden preguntar algo que no hayan entendido, la explicación está toda hecha, pero cualquier cosita que no les salga me mandan un mensajito debajo del video. Acá también la entalpía cuando se rompe, enlaces por ruptura, se rompe esto, ¿cuánta energía? Siempre son, la entalpía es la energía de los enlaces rotos menos la energía de los enlaces formados. Lo que se rompe tiene una energía, lo que se une tiene otra energía. Bueno, sumo todo lo que se rompió menos todo lo que se formó.
Y eso me va a dar una variación que me puede dar positivo o negativo. Y yo acá les di valores de digamos, la energía que tiene esta unión. Cuando el enlace es simple, cuando es doble, cuando es triple. Si rompo los dos enlaces dobles o rompo uno solo de los dobles. Fíjense que un enlace simple entre los carbonos no es lo mismo que un enlace doble. No va a ser el doble de energía. O sea que el segundo o el tercer enlace tiene menos energía que el primero. Es mucho más difícil romper un enlace simple que un enlace doble. Cuando es doble, rompo el primero que tiene menos energía. Tengo también, otra vez lo mismo, la entalpía de los productos y la de los reactivos. Y a partir de lo mismo, para la entropía, calculo esos dos valores y con estos dos valores puedo calcular delta G. Por ahí no está explicado el cerito arriba, pero debería estar el cerito. Pasa que los más prolijitos los traje acá y faltaría el cerito, que total está acá. Y después también, ¿cómo puedo hacer los enlaces, los rotos menos los formados? Entonces tengo que ver quién rompió, qué formó, cuántos moles usé. Bueno, también lo mismo, la entalpía, llegar, o sea, el objetivo siempre es llegar a la energía libre. Pero para eso tengo que sacar la entalpía y el estándar de entalpía y de entropía. Bueno, acá está con el cerito. Y después, de acuerdo al resultado, voy a ver si es espontáneo o no es espontáneo. Si es espontáneo, me tiene que dar negativo. Si me da positivo, es no espontáneo. Y si me da 0, es equilibrio. Y de ahí puedo, si es equilibrio, delta G vale 0. Y de ahí despejaré la entropía o la temperatura o la entalpía.